Hoy, en resumido en corto, les traigo la historia de la segunda temporada de Loki. Todo empieza donde nos quedamos en la temporada anterior, con la llegada de Loki a la TVA de otro universo, donde este era un total desconocido, esto provocando que nadie lo conociera, ni Mobius, ni B15, ni casi absolutamente nadie. Esto provocó que todos fueran detrás de Loki, pero ahí en un abrir y cerrar de ojos, vemos como Loki había viajado en el tiempo, esto provocando que a él ya lo reconocieran. Él iría a buscar a Mobius, pero solo escuchamos cómo Loki volvió a viajar en el tiempo. Mientras tanto, Mobius y B15 estaban preocupados en decirles la verdad a toda la gente de la TVA, dado que como sabemos a ellos les habían quitado sus vidas, e igual vemos como diversas líneas de tiempo se empezaban a ramificar. Después de esto, Cassie le dijo a Mobius y a B15 que Loki había estado en el lugar, y después de esto nuestros amigos se fueron de ahí. Pero segundos después apareció Loki para ir detrás de ellos. Por su parte, Mobius y B15 se reunieron con el consejo de la TVA, ya que tenían que dar una explicación de lo que había pasado y el por qué no habían podado las ramas que se habían ramificado. Mientras tanto, Loki no le estaba pasando nada bien, puesto que él seguía dando saltos temporales. Regresando a la sala con Mobius, ahí ellos trataron de explicarle a esta mujer que habían descubierto que todos eran variantes, pero al parecer a ellos no les creían. Después de esto al lugar llegó Loki, quien quisieron detener, pero ahí él tomó la podadora de este sujeto y le mostró cómo el lugar en realidad le pertenecía a Kang. Ahí la mujer cuestionó a Loki por Sylvie, pero él no sabía dónde podría estar ella. Pobrecillo. Después de esto, Mobius se llevó a Loki con él, mientras que la mujer le dijo a este hombre que debía de encontrar a Sylvie, dado que ella tenía la culpa de todo. Volviendo con Loki y Mobius, él ahí le platicó a su amigo todo lo que había pasado y el cómo perdió a Sylvie, y de igual manera le dijo que vendrían varias variantes de Kang al lugar, ya que el tema de las líneas había salido de control. Así que Loki tenía que hacer algo para detener a Kang, aunque esto sería casi imposible, puesto que Kang había hecho toda la TVA. Así que Mobius le dijo que primero le explicara cómo había llegado al lugar, haciendo que Loki le dijera que había viajado del pasado hacia el presente. Mobius al inicio no se creyó nada de esto, puesto que en la TVA la relación del tiempo no existía, pero ahí Mobius, después de ver cómo Loki tenía sus ataques de tiempo, le creyó. Así que antes de actuar, ambos amigos irían al departamento de reparaciones y avances para que Loki fuese ayudado. Ya en el lugar conocemos a este sujeto llamado Ove, quien se dedicaba a arreglar las cosas en la TVA. Ahí Mobius se presentó, aunque a palabras de Ove, él ya había estado en el lugar, solo que Mobius no recordaba esto. Esa es una historia de origen brutal. Segundos después, Loki y Mobius le explicaron lo que estaba pasando con nuestro protagonista, y a palabras de Ove, lo que tenía Loki era un desfase natural, aunque esto era imposible en la TVA, pero ahí después de una demostración, Ove le creyó, pero no tan rápido, ya que ahí Loki viajó hasta el pasado, con un Ove más joven. Ahí él explicó lo que estaba pasando, y pues para no hacerse las larga, Ove le dijo que para arreglar el problema de sus desfases, necesitaba un extractor de aura temporal. Para la suerte de Loki, Ove contaba con este, así que en el presente, Ove se lo hizo saber a Mobius, aunque este le costó algo de trabajo recordar que había conocido a Loki en el pasado. Minutos después, Loki regresó al presente, y ahora lo que tenía que hacer era separarse de toda línea de tiempo, él mismo, para así ser liberado. Todo esto mientras que el extractor absorbía a Loki al presente. Pero Loki corría el riesgo de caer en un agujero negro y convertirse en espagueti, o perderse en alguna línea temporal. Pero esto él no lo haría solo, ya que Mobius tenía que ir al telar temporal, donde tenía que activar el extractor. Pero para esto Mobius tenía un cierto tiempo, ya que si pasaba más tiempo en el telar, Mobius podría perder toda la piel. ¡Anota eso! ¡Anota eso! De ahí ambos amigos irían al telar temporal, pero antes Ove se percató que la energía estaba actuando muy extraño, y esto se debía por las fluctuaciones de la línea temporal, así que Ove tenía que arreglar las ramas de la línea. Esto hizo que B15, Ove, Loki y Mobius fueran a ver la línea temporal, misma que era un caos total, y el tiempo parecía que se acababa, así que ellos tenían que desfasar a Loki. Así que ahí Mobius se puso este traje y fue lo más cerca del telar temporal, mientras que Loki había sido llevado a algún punto del tiempo. Él ahí escuchó un teléfono, y segundo después este vio a Sylvie, dándole la esperanza de que ella estaba bien. Mientras tanto, Mobius ya había activado el extractor, pero no tenía mucho tiempo para esperar a Loki. Pero ahí antes de que Ove cerrara las compuertas, Loki apareció, y él básicamente ya no estaba desfasado, pero ahora él tenía una nueva misión, y era el encontrar a Sylvie.
pero él no sería el único que buscaba a Sylvie, ya que la gente de la TVA de igual manera la buscaba. De ahí nos vamos a Londres al año de 1977, con Loki y Mobius en búsqueda de X5, el sujeto que había sido enviado en búsqueda de Sylvie. Ellos ahí dieron con él, pero ojo aquí, dado que X5 había recuperado su vida y se había convertido en un actor muy aclamado, haciendo que esta noche él estuviera en esta fiesta de gala, pero dicho gusto no le duró mucho tiempo a nuestro buen amigo, dado que ahí Loki y Mobius dieron con él. X5 al verlos trató de huir, pero esto no salió nada bien, dado que ahí Loki, usando un poco de magia, logró atraparlo, de esa manera regresándolo a la TVA. Ya en la TVA, X5 sería encerrado. Por su parte, Loki y Mobius irían con OB para que este revisara el Tempad de X5, y básicamente el Tempad era un dispositivo que servía para ejecutar misiones. Ya con OB, este les dijo que no podía revisar el Tempad, dado que estaba ocupado tratando de evitar un colapso temporal, ya que como recordarán, la línea temporal estaba hecha un caos. Así que ahí OB solo les dio un manual a nuestros amigos de cómo revisar el Tempad. Mientras tanto, B15 estaba con Casey hablando sobre el Tempad de Ravonna, puesto que este se le habían borrado los datos y básicamente nadie sabía dónde podrían estar Miss Munich ni Ravonna. Por su parte, Loki y Mobius trataron de descifrar lo que tenía el Tempad de X5, pero esto fue en vano. Ahí con ellos fueron Casey y B15, donde Loki aprovechó para decirles que había escuchado una grabación entre Ravonna y Hank. ¡Qué buen servicio! Después de esto, Loki quería saber qué modificación le había hecho X5 a su Tempad, así que ellos tenían pensado ir con X5 para sacarle la verdad, pero esto no salió nada bien. Primero Loki quiso hablar con él de una manera muy tranquila, pero ahí X5 empezó a provocar a Loki, haciendo que este se enojara. Pero antes de que hiciera algo Loki, Mobius interrumpió. Él aprovechó esto y le dijo a X5 que si cooperaba con ellos, podría regresar a su vida de famoso, ya que al parecer solo había estado en el pasado para disfrutar de su vida. Pero X5 no creyó esto y empezó a provocar de igual manera a Mobius. Esto hizo que Mobius, muy enojado, lo golpeara. Después de esto, Loki y Mobius se fueron del lugar, y en el camino hacia el comedor, Mobius le confesó a Loki que su enojo solo había sido una estrategia, pero Loki en el fondo sabía que él se había golpeado a X5 porque estaba enojado. Y esto, a palabras de Loki, no estaba mal, dado que a él había pasado esta situación en muchas ocasiones, y más cuando aventó a Iron Man de un rascacielos en Nueva York. Es que sí entendí la referencia. Ahí Loki cuestionó a Mobius sobre si le gustaría recuperar su vida, haciendo que Mobius le dijera que no. Después de esto, ambos amigos harían un plan para sacarle el donde estaba Sylvie a X5. Mientras tanto, B quiso entrar a la hora temporal, pero ahí el acceso lo tenía restringido. Regresando con Loki y Mobius, ellos fueron con X5 nuevamente para sacarle toda la verdad, solo que ellos iban con este artefacto. Pero Loki, harto de todo, se deshizo de Mobius para hacerlo a su manera. Él ahí amenazó a X5 con comprimirlo en este cubo, si no le decía el dónde estaba Sylvie. Al inicio X5 se veía seguro en no decir nada, pero segundos después, este ya no tuvo otra opción, ya optó con ayudar a Loki, pero él le advirtió que Sylvie ahora tenía una nueva vida. Por su parte, OB le dijo a B15 y a Casey que estaban en problemas, ya que las puertas de la hora temporal no se podían abrir. Por su parte, Loki, Mobius y X5 fueron hasta 1982 al McDonald's donde trabajaba Sylvie. Loki ahí fue con ella para platicar un rato sobre ellos, pero Sylvie no se veía muy segura de esto. Pero no teniendo otra opción, decidió hablar con Loki. Loki le dijo que la había visto en el futuro y básicamente ella estaba en problemas. E igual le dijo que la ABT estaba en peligro y que si esta desaparecía, parte del universo también lo haría. Pero a Sylvie al parecer no le importaba nada de esto. Por su parte, Mobius y X5 estaban dentro del restaurante. Mobius se percató que algo andaba mal, así que ahí X5 le dijo que todos morirían. Mobius al oír esto rápido fue con Loki y Sylvie, donde X5 le dijo que era el final de todos. Y ahí Sylvie se dio cuenta que Dox y los demás en realidad no la andaban buscando a ella, sino que Dox quería destruir las líneas alternas que se habían ramificado. Y mientras tanto en la ABT, B15 se percató que en casi todas las líneas estaban abriéndose puertas. Ahí al lugar llegó Loki y los demás, y en cuestión de segundos ellos fueron hasta donde estaba Dox y sus partidarios, podando las líneas temporales con la ayuda de los Tempad.
Ai, Loki y Sylvie trataron de detener esto, pero cuando lograron detener a Dox, esto ya era demasiado tarde, ya que sus partidarios habían sido enviados para podar las líneas temporales. Todo esto lo vemos reflejado con la desaparición de varias líneas en el mapa, y esto era grave ya que muchas vidas se estaban perdiendo. Básicamente estaban borrando dimensiones. Sylvie al ver esto sabía que la ABT era el problema, así que ella solo decidió volver a su año, donde ahora ella era feliz. De ahí nos vamos a Chicago al año de 1868 con Ravonna y Miss Munich, dado que Ravonna llevaba un paquete que debía dejar caer en una de las ventanas del vecindario, pero Ravonna no sabía el por qué hacía esto. Esto hizo que Miss Munich le dijera que era el último deseo de Kang antes de morir, y que después de esto ambas estarían con él cuando él regresara y tuviera el control de la TVA. Así que ahí Ravonna tiró el paquete por la ventana, donde del otro lado estaba este niño llamado Victor Timeless, una variante de Kang. Ahí el pequeño Victor, al escuchar esto, rápido recogió el paquete, donde se percató que lo que había arrojado Ravonna era el manual de la TVA. Mientras tanto, Loki, Mobius y Ove sabían que tenían que ampliar la línea del tiempo del telar temporal para poder salvar las líneas alternas de los universos y básicamente controlar la ramificación de la sagrada línea. Pero para eso tenían dos opciones: número 1, ir con Kang, pero esto ya no se podía porque él había muerto, o número 2, buscar a Miss Munich para que ella arreglara todo el problema. Así que ellos optaron por la segunda opción, haciendo que rastrearan a Miss Munich hasta 1868. Ya ellos ahí no encontraron ninguna pista, así que ellos fueron al segundo rastro que había dejado Miss Munich. Esto hasta el año de 1893. En 1893, Loki, este niño que vendía periódicos, como decía que un reloj fantasma había aparecido. Esto hizo que ambos amigos supieran que dicho reloj podría ser Miss Munich, así que básicamente buscarían alguna pista, y más tarde ellos vieron este cartel donde se mencionaba que Victor Timeless daría una presentación sobre el tiempo. Esa situación hizo que ambos amigos dedujeran que ahí estaría Miss Munich y Ravonna. Ya en la presentación, Mobius dio con Ravonna, pero ahí Loki le dijo que no debía de ir detrás de ella. Segundos después apareció Victor, quien mostró uno de sus inventos, y básicamente él mostraría este telar, pero de energía, misma que lanzaba una línea de energía con la que se podía alimentar todo Chicago con el voltaje de una bombilla. La gente al ver esto quedó flipando, y muchos de los invitados ahora querían comprar la patente del invento de Victor. Por su parte, Ravonna y Loki se querían llevar a Victor con ellos, dado que necesitaban de su ayuda, pero ahí Loki, para su mala suerte, se metió en problemas con este sujeto. Pero no se preocupen, que ahí Loki se deshizo de él. Y aquí la cosa se empezó a poner medio caótica, puesto que entre que Loki y Ravonna se querían llevar a Victor, y el hecho que muchas de las personas que habían comprado alguno de los inventos de Victor ahora querían un reembolso, ya que estos no servían o tenían alguna falla. Por su parte, Mobius se comunicó con B15 para decirle que había encontrado una variante de Kang, pero ahí B15 le dijo que había un Tempath abriendo una señal muy rara cerca del lugar, y esta señal desconocida resultó ser Sylvie, quien quería terminar con Victor, ya que ella creía que podría convertirse en Kang y poner en riesgo todas las líneas temporales. Bien pensado, Woody. Pero ahí Loki no permitiría esto, ya que él sabía que Victor podría ser la salvación de todas las líneas. Pero a Sylvie no le importó esto, e hizo que tanto como Loki y Victor salieran volando. Esta situación la aprovechó Miss Munich, quien se había escondido en el bolso de Ravonna para salir y distraer a la gente, para de esa forma llevarse a Victor con ellas. Ellos fueron a este lugar, donde Victor les enseñó varios de sus inventos. Después de esto, Miss Munich le dijo a Victor que él había inventado la TVA, pero que Loki y Sylvie en algún punto lo asesinaron, y ahora la línea temporal era un caos total y básicamente necesitaban de su ayuda. Ahí Victor lo fueron a buscar sus clientes enojados, así que él ahí decidió escapar del lugar junto a Ravonna y Miss Munich, y quien también andaban detrás de él eran Loki y Mobius, pero para esto ya era demasiado tarde, ya que Victor y las chicas estaban en este bote donde Victor les habló sobre sus inventos y sobre cómo el manual de la TVA había cambiado su vida por completo. Y aquí vemos cómo la química entre Victor y Ravonna iba creciendo poco a poco. Después de esto nuestros amigos descansarían un poco, pero no tan rápido, y acá hay Miss Munich hizo que Victor tirara a Ravonna del barco para después ir al laboratorio de Victor. Y ahí Miss Munich empezó a enloquecer poco a poco, ya que ella parecía que quería tener un cuerpo
para hacer algo más de Victor. Toda esta situación hizo que Victor apagara a Miss Munich y segundos después al lugar llegó Ravonna, pero ahora ella estaba algo enojada y básicamente le dijo a Victor que ella seguía órdenes de Kang, no de sus variantes. Todo esto mientras amenazaba a Victor con podarlo. En ese lugar llegaron Loki y Mobius, quienes le dijeron que no podía podar a Victor. Pero en eso llegó Sylvie, quien mandó a volar a todos para así deshacerse de Victor. Ahí Victor le dijo que él tenía el control de su vida, y esto de alguna manera hizo que Sylvie no terminara con él. Qué buena onda. Ahí Mobius, Loki y Victor se irían a la TVA, mientras que Sylvie se quedó con Ravonna para llevarla hasta donde estaba el cuerpo de Kang, de esa manera dejándola ahí. Por su parte, Ravonna en el lugar liberó a Miss Munich, a quien había tomado segundos después, haciendo que ella le dijera que le contaría un secreto profundo de ella que le había contado Kang. Y básicamente ella ahí le mostró cómo ellos tenían pensado conquistar todas las líneas temporales, pero cuando Ravonna fue enviada por Kang, este le dijo a Miss Munich que borrara todos sus recuerdos. Esto de alguna manera decepcionó a Ravonna, pero ahí Miss Munich le dijo que ellas debían de tomar el control de la TVA. Mientras tanto en la TVA Victor estaba viendo todo el lugar. Ahí Loki, Mobius, B15 y Sylvie tenían pensado llevarlo al telar para que lo reparara. Ahí B15 se reunió con esta señora, quien le dijo que debían de perdonar a Dox, dado que ella le era fiel a la TVA, y esta les podría ayudar para salvarla. Regresando con Victor, él tenía muchas dudas del cómo había creado a la TVA, pero a palabras de Loki y Sylvie no había tiempo para esto. De ahí ellos fueron con Ove, donde él al ver a Victor quedó flipando, dado que parte de su trabajo estaba inspirado en él. Por su parte Victor estaba de igual manera emocionado al conocer a Ove, puesto que el manual de la TVA había sido escrito por Ove, pero como les dije no había tiempo para esto, así que Ove les mostró el plan que tenía para arreglar el telar, y básicamente esto lo harían con la ayuda de este multiplicador de frecuencia, que haría que el telar se expandiera y así pudieran entrar más líneas temporales y que estas no colapsaran, pero había un pequeño problema, ya que el multiplicador aún no funcionaba. Pero no se preocupen, Kai y Victor les dijo que había inventado algo que podría ayudar, así que Ayobi y Victor se quedaron arreglando el multiplicador. De ahí Loki, Sylvie y Mobius esperarían, pero por su parte Mobius quería ir por un pie, pero ahí Sylvie le dijo que se tomara las cosas más en serio, ya que él no sabía cuántas personas estaban muriendo gracias a la inestabilidad del telar. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. De ahí nos vamos con Dox y X5, quienes estaban peleando, dado que Dox sabía sobre la vida de actor que había tenido X5 en una línea temporal. Pero en eso llegó B15 para decirle a Dox que se les unieran para salvar a la TVA. Dox pensaría la respuesta, mientras tanto Loki le dijo a Sylvie que había sido muy grosera con Mobius, y básicamente ellos allá hablaron sobre el telar y cómo este estaría mejor protegida por ellos gracias a que se deshicieron de Kang. Pero Sylvie no estaba muy de acuerdo con esto, puesto que creía que toda la culpa era de la TVA. Volviendo con Dox y X5, ahí él le dijo a Dox que no podrían ayudar a B15, dado que él creía que los podarían, pero Dox sabía que esto no sería así. Ahí al lugar llegó Miss Munich y Ravonna para ofrecerles trabajar con ellas, y que a cambio ellas les darían la vida que quisieran en alguna línea temporal. Dox no aceptaría esto, pero en cambio X5 sí, así que ahí Miss Munich encendió la máquina que los metía en cubos para así comprimirlos, de esa forma dejando solo con vida a X5. Regresando con Victor y Ove, ellos allí arreglaron el multiplicador, ahora solo faltaba llevarlo al telar, pero antes de esto Victor fue a una máquina de chocolate por uno de estos, puesto que él al ver a Mobius que llevaba uno quedó flipando por la máquina y el cómo esta daba chocolate, pero ya en la máquina apareció X5, quien podó al oficial que cuidaba de Victor, para así llevarlo con Miss Munich y Ravonna. Ove se percató de esto y cada vez la situación se ponía peor, dado que el telar estaba a punto de estallar, y para acceder a este necesitaban el aura de Victor, ya que como recordarán el acceso se había bloqueado, así que ahí Loki y Sylvie buscarían a Victor por la TVA, pero esto no fue tarea fácil, ya que Miss Munich tenía el acceso de las puertas y esta les hizo difícil su llegada, provocando que Sylvie quedara encerrada en el elevador, mostrándonos cómo el Loki del primer capítulo había llegado hasta ahí, para después ser podado por el Loki del presente. Por su parte Ove reinició el sistema, de esa manera apagando el circuito de seguridad, y básicamente con esto Loki y Sylvie podrían usar su magia.
Volviendo con Miss Munich y Rabona, ellos ahí estaban sacándole la información a Víctor sobre el multiplicador, pero en eso Miss Munich empezó a fallar, ya que Ove la había sacado del sistema, pero antes de irse, ella le dijo a Víctor que no se convirtiera en él. Ahí al lugar llegaron Loki y Sylvie, quienes hechizaron a X5 para que podara a Rabona. Ya con Víctor, nuestros amigos rápido fueron al telar, donde desbloquearon este con ayuda de Laura de Víctor. Ahora solo faltaba ir al telar para colocar el multiplicador, pero a palabras de Ove, la radiación temporal era mucho más fuerte, así que ahí Loki, quien era el que iba a ir, tenía que ser muy rápido, pero Víctor se apuntó para ser él, el que colocaría el multiplicador. Ahí a él le colocaron el traje, pero ¿qué creen? Cuando este salió al telar, se deshizo en menos de un segundo gracias a la radiación temporal. Segundos después de esto el telar colapsó. Loki, después de abrir los ojos, este se encontraba ahora solo en la TVA, y él, para su mala suerte, empezó a sufrir nuevamente sus desfases temporales, pero estos ahora eran peor. Él incluso se vio a sí mismo en menos de un minuto por la TVA. Y aquí la cosa se empezó a poner mucho más crítica, dado que el lugar se empezó a convertir en espagueti, y solo vemos como en la computadora donde aparecían las líneas temporales, salió el mensaje de modo a prueba de fallos iniciado. Después de esto Loki desapareció. De ahí nos vamos a San Francisco al año de 1962 con Casey, quien se encontraba en prisión. Él ahí intentaría escapar de dicha junto a sus compañeros, pero ya afuera Loki apareció. Él al ver a Casey quiso hablar con él, pero al parecer Casey no lo conocía, y esto se debía dado que Casey había sido regresado a su línea temporal correspondiente, y este no tenía ningún recuerdo de la TVA, así que ahí Casey prosiguió con su vida de prisión. De ahí Loki tuvo otro desfase temporal y fue llevado a diferentes líneas temporales. Mientras tanto, en el año 2012 nos vamos con B15. Ella ahí en su línea temporal era médico y solo vio cómo Loki apareció y desapareció de la nada. Mientras tanto, la línea temporal de Mobius estaba en el 2022. Él ahí se dedicaba a vender motos acuáticas. Ahí en la tienda apareció Loki, quien quiso hablar sobre la TVA con Mobius, pero él no le creyó nada. De ahí nos vamos a 1994 con Ove. Él en su línea temporal era un físico escritor. Ove esa mañana estaba en la biblioteca dejando sus libros para que estos fueran vendidos ahí, pero después de que él fue descubierto por dejar dicho sin permiso, fue echado de la librería. Y en su casa a Ove se le apareció Loki, quien le explicó lo que estaba pasando con la TVA y el telar temporal, y al contrario de los demás, Ove le creyó a Loki. Él ahí le dijo que debía de volver a la TVA, pero no sabía cómo, así que Ove le dijo que debía de controlar sus desfases temporales, para que así pudiera regresar al lugar que él quisiera, ya que él sabía que de algún modo sus desfases se podían controlar, puesto que Loki aparecía en lugares donde estaban las personas que necesitaba. ¡Qué agradable sujeto! Ahí Loki intentó controlar su desfase, pero esto fue en vano, así que Ove le dijo que para ir a un lugar que ya no existía, en este caso la TVA, debía de mapear dicho lugar, y esto lo podía hacer con las auras de las personas que estuvieron ahí, y básicamente para esto Loki tenía que reunir a todas las personas que estuvieron en la TVA, o sea Casey, B15, Mobius y Sylvie, pero para esto necesitaba un Tempad, así que Loki le dio la guía de la TVA a Ove para que este construyera un Tempad, pero ahí para la mala suerte de Loki, él desapareció y fue llevado hasta el año 2022 con Mobius. Loki ya aprovechó y habló con él sobre la TVA, explicándole que todos los universos estaban en peligro. En el lugar apareció Ove, quien 18 meses después había construido el Tempad para viajar. Ahí Loki le siguió explicando a Mobius sobre sus desfases y el por qué necesitaba de su ayuda. Al final Mobius aceptó ayudar a Loki. Después de esto Loki se reunió con B15 y posteriormente con Casey para convencerlos en ayudarlo. De ahí solo faltaba Sylvie, así que ahí Loki fue al McDonald's donde ella trabajaba para explicarle lo que estaba pasando. Pero a diferencia de los demás, Sylvie sí recordaba todo. Ahí ambos fueron a un bar donde Loki le dijo que necesitaba de su ayuda para salvar a la TVA. Pero Sylvie le dijo que ya no era necesario esto, dado que ahora todos estaban viviendo su vida, haciéndole creer a Loki que él solo quería salvar a la TVA para estar con sus amigos. Loki de alguna manera entró en razón y él ahora dejaría que sus amigos vivieran sus vidas, así que ahí él regresó con los demás, donde les dijo que debían regresar a sus líneas temporales para vivir sus vidas. Mientras tanto Sylvie fue a una tienda de vinilos donde escucharía un poco de música, pero ahí la cosa se empezó a poner fea, puesto que el lugar se convirtió en espagueti.
Sylvie al ver esto rápido iría con Loki, quien seguía diciéndole a los chicos que ya no los necesitaba, pero ahí Sylvie le dijo a Loki que el universo estaba desapareciendo. Ahí ellos tomarían cartas en el asunto, pero ¿qué creen? El Tenpat ya no estaba en el lugar. Posteriormente a esto, Casey desapareció y segundos después todo se empezó a convertir en espagueti, incluyendo a B15, Mobius, Ove y Sylvie. Solo sobrevivió Loki. Él, al ver todo lo que estaba pasando, de alguna manera controló sus desfases temporales y regresó unos segundos en el tiempo, donde después de ver cómo él ahora ya podía controlar estos, él regresó hasta antes de la destrucción de la TVA. Ahí Loki, gracias a que ahora ya podía dominar sus desfases temporales, regresó varias veces antes de la destrucción de la línea temporal, pero como al ver que necesitaba más tiempo, decidió ir mucho más atrás, y para ser exactos, cuando él presentó a Victor ante Ove, ahí Loki se saltó toda la presentación y dijo lo que tenían que hacer, pero esto seguía siendo en vano, dado que el telar siempre terminaba destruido. Esto hizo que Loki cuestionara a Ove sobre cuánto tiempo necesitaba para aprender todo de física. Así que ahí pasaron algunos siglos y vemos cómo Loki ahora quiso hacer todo el mismo, exactamente cuando enviaron a Victor al telar. Ahí Victor fue enviado al telar para que colocara el transformador. Para iniciar, Victor no se convirtió en espagueti como anteriormente, y minutos después se logró activar el transformador. De ahí Victor regresó sano y salvo, y parecía que todo estaba bajo control, pero ¿qué creen? Después de un rato el telar empezó a fallar, y a palabras de Ove, detener la destrucción del telar era imposible porque tenía un crecimiento infinito y no se podía detener, dado que estaba en constante crecimiento. Esto hizo que Loki fuera con Kang, hasta el punto donde Sylvie lo mataría en la primera temporada. Ahí Loki intentó detener a Sylvie, pero esto fue imposible, haciendo que después de repetir esto varias veces, Kang pausara el tiempo. Ahí él le dijo que siempre fue su plan, que él no se dejó asesinar tan fácil, puesto que él sabía que el telar sería destruido si esto pasaba, y solo se podría salvar la sagrada línea del tiempo, mientras que las ramas serían destruidas. Esto hizo que Loki quisiera cambiar la ecuación de Kang, pero Kang sabía que esto era imposible, dado que si hacía esto todos estarían en problemas y dejarían de existir. Así que Loki tenía dos opciones: destruir el telar haciendo que todo se fuera al chorizo, o matar a Sylvie y Kang salvaría parte de las ramas del telar. Pero Loki sabía que había otra opción, así que él decidió regresar hasta su ingreso de la TVA, cuando Mobius lo estaba interrogando, donde él le dijo que en una ocasión, una variante por no ser podada, terminó con la vida de 500 hombres de la TVA, y básicamente Mobius le dijo a Loki que a veces uno debe de tomar decisiones arriesgadas. Después de esto Loki fue con Sylvie para decirle que tenía que salvar la sagrada línea del tiempo. Y después de esto Loki regresó momentos antes del colapso del telar para detener así que ahí Loki fue sin alguna protección al telar para segundos después expandir y después manualmente unir las ramas formando esta clase de árbol con Loki adentro, quien ahora tenía que mantener las ramas en paz. De ahí nos vamos tiempo después y solo vemos como todo en la TVA iba mucho mejor, aunque Mobius se sentía un poco vacío. Así que ahí él le dijo a Casey que regresaría a su vida en la Tierra. Después de esto vemos cómo Rabón apareció en este lugar, y posteriormente a esto Mobius se uniría con sus hijos, pero antes de esto Sylvie lo fue a ver para despedirse y cuestionar sobre el paradero de Loki. Por su parte Loki, como lo dije, ahora él era el encargado de mantener el árbol de las líneas temporales en armonía, y con este plano termina esta segunda temporada. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días, no olvides seguirme en mis redes sociales, me puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué serie o película te gustaría que resumiera. Y eso sería todo de mi parte, amigo o amiga que me ve. Nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Boom!